Con el libro Discursos del Apocalipsis. Ahora para nosotros podemos decir que el librito significa el librito que vemos en la parte anterior, significa la palabra de Dios y veremos lo que es preciso hacer con él para que sea verdaderamente útil para nosotros. En el versículo 6 de este capítulo leemos de un juramento de parte de Dios que denota un propósito irrevocable y solemne. El juramento aquí es que no habrá más tiempo. El tiempo no será más. Espero que no tengan ustedes una idea equivocada acerca de esta frase. No significa que el tiempo se acaba y que principia la eternidad. Su significado lo tenemos en el versículo 7. Quiere decir que no habrá más demora. La palabra que se usa aquí significa un tiempo que Dios ha dispuesto para determinado propósito. De modo pues que no habrá más demora en el cumplimiento de todos los planes de Dios. El séptimo ángel que va a tocar la trompeta va a llevarnos hasta el fin y la terminación del ministerio de Dios. ¿Cuál es este misterio de Dios? Nos ayudará a registrar el capítulo 13 de Mateo. El Señor usa la expresión el misterio del reino. Y ahí vemos que todas las cosas están obrando conjuntamente para que al fin se separe el bien del mal, para que los justos resplandezcan en el reino de Dios. Padre, el reino va a estar establecido en gloria sin ningún enemigo en pie. De modo que el misterio de Dios en cuanto al establecimiento de su soberanía en la tierra se cumple ahora. No hay que confundir este misterio con otros misterios relacionados en las Escrituras. No vayamos a pensar que porque se use una palabra que siempre tenga que tener el mismo significado. Se habla, por ejemplo, en el capítulo 11 de Romanos del misterio del endurecimiento de Israel, lo que resulta en la conversión de las naciones en los días actuales. Pero tenemos además el misterio de Dios, de Cristo y la Iglesia. En Efesios capítulo 1 tenemos el misterio del consejo de su voluntad. Este concepto de la voluntad de Dios está relacionado con la Iglesia y con la eliminación de diferencias de razas y nacionalidades y la formación de un cuerpo con el Señor Jesucristo como cabeza de su cuerpo. Esta cabeza está unida al cuerpo por la morada del Espíritu Santo, lo que es distinto de todo lo que podemos observar de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Así que el misterio de Dios aquí no tiene referencia a estas otras expresiones que podríamos mencionar, sino al misterio del silencio aparente de Dios, el misterio del aparente triunfo del mal, Mateo 13, y el misterio del desarrollo de los planes de Dios hasta su completa culminación en el día futuro. Esto es lo que se llama aquí el misterio de Dios, y todo esto va a llegar a su punto culminante con el séptimo ángel que va a tocar la séptima trompeta. No va a haber demora. El Señor va a apresurar las cosas para que lleguen a su fin. Entonces, para que haya verdadero efecto, Juan recibe el mandato de Dios de acercarse para pedir al ángel el librito para devorarlo, para comerlo. Comiéndolo entonces recibe el mandato de Dios de profetizar a otros, enumerando pueblos y gentes y lenguas y reyes, que es de mucho significado. Tiene que ingerir la palabra antes de poder dar a otros. Pero ahora, por amor de los lectores en general, quisiera aplicar este principio de grande importancia. El profeta de Dios tiene que acercarse al ángel y tomar el libro y tragárselo. Este libro se hace efectivo en el siervo de Dios para que él pueda conocer y dar a conocer la voluntad divina. Él ahora puede profetizar. Ha recibido, por lo tanto, y puede dar. ¿Qué necesario es que recibamos del Señor antes de tratar de dar a otros? Qué necesario es que la palabra de Dios sea hecha efectiva
en nosotros antes de ayudar a nuestros compañeros en el servicio o en el camino del Señor. ¿Qué es lo que significa todo esto? Él tiene que tomar el librito, tiene que comerlo y entonces tiene que digerirlo. Tiene efecto en la mano cuando lo toma, luego en la boca y después en sus entrañas. Se necesita esto para poder servir al Señor, y cuando nosotros leemos las Escrituras, debiéramos tener la costumbre de tomar el libro, es decir, debiéramos formarnos el buen hábito de tomar las Escrituras en nuestras manos todos los días con el fin de leer con atención lo que Dios nos dice. Esta palabra de Dios debería ser para nosotros no solo un libro que vamos a estudiar, no solo para obtener algún conocimiento mayor, no solo para fabricar alguna teoría, sino para obtener beneficios que lleguen a nuestros corazones y conciencias. Tomar en la mano entonces significa que debemos formarnos la costumbre de tomar la palabra del Señor y estudiar las Escrituras constantemente. Si no lo hacemos, vamos a tener vida raquítica y una mente muy mal informada en cuanto a la voluntad de Dios. El resultado será un testimonio que dejará mucho que desear, pero tenemos que comer el libro. Cuando comemos, nos alimentamos. La boca es para dividir los alimentos en partículas para producir una buena digestión. Y lo que corresponde en el sentido espiritual es una buena meditación sobre la palabra de Dios, para que no nos contentemos con la letra de las Escrituras, sino con su efecto en nosotros, que meditemos su significado en la presencia de Dios y después, asimilándola, tenemos que traducirla en nuestro carácter. El hombre en bastante alto grado tiene su cuerpo formado según el alimento que ingiere. He leído de ciertos isleños de las islas del Pacífico que se alimentan principalmente de cocos. El coco es muy nutritivo, pero bastante grasoso. El resultado es que estos isleños tienen en su cutis una buena cantidad de grasa, lo que demuestra que el hombre se afecta profundamente por la clase de alimentación que toma. Ahora, si nosotros asimilamos la palabra de Dios, deberíamos exhibir en nuestra manera de vivir la característica de esta pura y bendita alimentación, en cuyo caso nuestro testimonio será recomendable a todos. Pero naturalmente, la palabra de Dios se nos da para dirigir nuestros pasos, no solo individuales, sino colectivos. En una ocasión, en la ciudad de Córdoba, se nos ocurrió la idea de pasar revista de todas las reuniones que celebrábamos. La reunión de la cena, la de oración, la de predicación y la escuela dominical, examinando las Escrituras para ver cuál es la base que tenemos para celebrar tales y cuales reuniones. Fue un estudio sumamente interesante y provechoso, y cuando pensábamos en las diferentes reuniones que tenemos, debemos formar la resolución de dirigirnos según los principios asentados en la palabra de Dios. Pensemos ahora, hermanos, en la reunión de la cena. ¿Para qué nos reunimos en la cena del Señor? En el capítulo 5 de Apocalipsis vemos una escena de adoración. Es una escena de grande alegría en el Señor y de pura adoración, y es para esto que nos reunimos en la cena del Señor. El apóstol Pablo, cuando habla de las reuniones de los santos, asienta ciertos principios que debieran tomarse en consideración. Reprende a los corintios en 1 Corintios 14:26, porque cada uno tenía que hacer algo en las reuniones, dar un salmo, un himno, etc., haciendo de una reunión que debía ser tranquila, de adoración y de la consideración detenida de la presencia del Señor, una reunión más bien de mucho apuro. Dice en Isaías 28:16 que el hombre de fe no se apresura. En nuestra reunión de la cena del Señor puede ser que pensemos más o menos así. Ahora tenemos libertad y podemos tomar cada uno una parte. Hermanos, no es así como debemos pensar. Pensemos más bien, estamos reunidos aquí para contemplar a nuestro Señor Jesús con nuestros corazones
completamente ocupados con su persona. Los que toman parte pública en una reunión de este carácter deben de tener presente que conducen a toda la congregación en el acto supremo de servicio cristiano en la presencia del Señor. ¿Quién es digno de hacerlo? Me permito aconsejar a mis hermanos que antes de tomar parte en público, que se detengan, que por lo menos dejen pasar algunos segundos, y si todavía persiste esta impresión del corazón delante de la presencia del Señor, podría decirse que parecería ser la voluntad del Señor, que dé un himno o acción de gracias u otra ayuda en la adoración. Pero en el caso de haber muchos hermanos reunidos y capaces de tomar parte públicamente, naturalmente no serán siempre los mismos los que han de tomar parte, unos una vez y otros otra vez. No debemos pensar que sea necesario que participemos públicamente. No es necesario, se trata de una reunión para el Señor. El Señor está mirando nuestros corazones. Si hay oportunidad de hacerlo y si viene la indicación del Espíritu Santo según la palabra del Señor, que se exprese espontáneamente una expresión de alabanza y gratitud al Señor, sea por un himno adecuado, sea por la lectura de alguna parte de las Escrituras, que eleve los corazones de los hermanos a la persona de Cristo, su obra, su gloria, sus sufrimientos. Hagámoslo siempre de acuerdo con el propósito de la reunión, pero que no haya prisa. Y si pasara una reunión entera o varias reuniones sin que tomemos parte, no digamos, parece que soy un inútil. No, de ninguna manera, porque nuestras hermanas que no pueden tomar parte pública están ahí para el agrado del Señor, al igual que todos los hermanos. El Señor ve nuestros corazones y debiéramos modelarnos conforme con la palabra de Dios. Comamos la palabra de Dios, asimilémosla y que se manifieste en nuestro proceder y carácter y en nuestras reuniones. No vemos el sentido práctico de este principio que está sentado en la palabra de Dios. Para poder profetizar es necesario comer y asimilar la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga.